No sé cómo terminé ahí, parada en ese pasillo frío, con la alfombra mullida bajo mis pies descalzos y la mirada glacial de Carlos clavada en mí. No, espera, ¿fue en un pasillo o en el salón principal delante de todo el mundo? La verdad, ya ni me acuerdo de los detalles exactos. Han pasado tantas cosas que todo se mezcla un poco en mi cabeza, ¿sabes? Era como si mis nervios quisieran salir de mi cuerpo. Me sentía acorralada, como un animalito que ha caído en una trampa de la que no entiende cómo escapar. María, me dijo él, y en su voz, aunque suave, había una autoridad que te helaba la sangre. La decisión está tomada. ¿La decisión? ¿Qué decisión? Aquello era surrealista. Si me hubieran dicho hace unos meses que mi vida daría este giro, me habría reído en la cara del que me lo dijera. Pero aquí estaba, en medio de un drama que ni siquiera había visto en mis peores telenovelas. Todo empezó, ¿cuándo fue? ¿Hace 6 meses? No, creo que menos, quizás 4 o 5. El tiempo es una broma pesada cuando estás en mi situación. Pero sí, la cosa fue una noche de esas en las que el suelo de mármol del Hotel Rosa Carmesí parecía bailar bajo mis pies. Cada paso resonaba demasiado en mi cabeza, ya empapada en vino. Recuerdo presionar una mano contra la pared de seda, la textura deslizándose bajo mis dedos temblorosos como olas en el agua. La gala benéfica de abajo había sido asfixiante. Donantes millonarios en tejes de diseño riendo chistes que no entendía. Sorbiendo champán que costaba más que mi alquiler mensual, mientras yo equilibraba bandejas y sonreía hasta que me dolían las mejillas. Ana, mi mejor amiga y la única razón por la que había aceptado ese trabajo de catering, me había convencido de quedarme solo por una copa después de nuestro turno. Una se convirtió en 3. 3 fueron suficientes para que las luces del candelabro se volvieran halos dorados y mi precaución habitual se evaporara como el vapor. Habitación 247, murmuré, forzando la vista para leer la tarjeta que Ana me había metido en la mano. Me había organizado para que usáramos un baño de empleados en el piso 28, una pequeña bendición después de 10 horas con tacones que me habían tallado surcos en los tobillos. Los números de las puertas me bailaban ante los ojos. 2043, 2845, 2847. El cerrojo hizo un suave bip que pareció ensordecedor en el pasillo silencioso. Entré a trompicones, quitándome esos artefactos de tortura llamados zapatos antes de que la puerta se cerrara. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por las luces de Madrid que se filtraban por las ventanas del suelo al techo. Pero algo se sentía diferente, más pesado. El aire llevaba un aroma que no podía identificar del todo. Colonia cara, cuero y algo más oscuro, casi metálico, como monedas de cobre contra la piel. Apenas registré que algo andaba mal antes de que el agotamiento me arrastrara hacia lo que supuse era una cama. Mi cuerpo se encontró con sábanas frescas de seda que susurraron contra mi piel, tan diferentes del algodón áspero al que estaba acostumbrada. El cielo, puro cielo. Hundí la cara en una almohada que olía a cedro y a noches de invierno, dejando que la habitación giratoria se desvaneciera en una oscuridad bendita. El sueño me arrastró como una corriente. No sé cuánto tiempo pasó cuando lo sentí. El ligero cambio en el colchón, la presencia repentina de otro cuerpo. Mi cerebro, nublado por el alcohol, registró calor antes que peligro. El calor de otra persona irradiando contra mi espalda. Luego vino el brazo, pesado y posesivo, que se extendió sobre mi cintura y me atrajo hacia un pecho que parecía tallado en piedra. Abrí los ojos de golpe, pero la habitación seguía a oscuras. El pánico atravesó la neblina del vino como una hoja a través de la seda.
Esto no era el baño de empleados. Ana no estaba durmiendo a mi lado. El cuerpo detrás de mí era demasiado grande, demasiado sólido, demasiado innegablemente masculino. Intenté moverme, pero el brazo se apretó con una fuerza casual, como si mi lucha fuera esperada y totalmente inútil. Un sonido grave retumbó desde el pecho pegado a mi columna. No exactamente una palabra, más bien un reconocimiento somnoliento de mi presencia. No lo hagas, dijo una voz, ronca por el sueño, pero con una autoridad que me cortó la respiración. La palabra no fue fuerte, pero resonó en mis huesos. Viniste a mí, quédate. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Debería haber gritado, debería haber luchado, pero algo en esa voz, en su absoluta certeza, me paralizó. La mano en mi cintura se abrió, los dedos abarcando el espacio entre mis costillas y mi cadera con una familiaridad sorprendente, como si me hubiera sostenido así 1000 veces antes. Yo, mi voz salió como un susurro, entrecortada y asustada. Estoy en la habitación equivocada. No. Sus labios rozaron el lóbulo de mi oreja, enviando electricidad por mi espalda. Estás exactamente donde se supone que debes estar. Las palabras debieron haberme aterrorizado, y lo hicieron. Pero debajo del miedo acechaba algo más, algo que no quería examinar en la oscuridad con los brazos de un extraño a mi alrededor. Su pulgar se movió en círculos lentos sobre mi abdomen. El toque era a la vez reconfortante y posesivo, suave y sin embargo absolutamente controlador. Por favor, respiré, aunque ya no estaba segura de qué estaba suplicando. Me atrajo aún más cerca, eliminando incluso el susurro de espacio entre nosotros. Podía sentir cada parte de su cuerpo, la tela cara de su camisa, el ritmo constante de su corazón contra mi omóplato. Cuando volvió a hablar, su voz contenía algo que sonaba casi al asombro. «Hueles a jazmín y a lluvia», murmuró, su nariz trazando la curva de mi cuello, «y tiemblas como un pájaro atrapado». La comparación me hizo congelarme. ¿Atrapada? Eso era exactamente lo que estaba. «Tengo que irme», dije, tratando de inyectar fuerza a mi voz y fracasando estrepitosamente. «No». La palabra fue simple, definitiva. Su mano pasó de mi cintura para enredarse en mi pelo. Los dedos se abrieron paso entre los mechones sueltos con una suavidad que contradecía el hierro de su tono. «Duerme. Hablaremos cuando salga el sol». «No puedes simplemente...». «Sí puedo». La certeza en esas dos palabras era absoluta. «Y lo haré». Debería haber luchado más. Debería haber gritado, arañado, hecho cualquier cosa excepto dejar que el sueño me arrastrara de nuevo. Pero el calor que me rodeaba, la extraña sensación de seguridad, a pesar del obvio peligro, el vino todavía nublando mi juicio. Todo conspiró para arrastrarme de nuevo a la oscuridad. Cuando desperté de nuevo, el amanecer pintaba la habitación en tonos plata y rosa. El brazo ya no estaba, pero podía sentir sus ojos sobre mí. Me giré lentamente, el corazón subiéndoseme a la garganta. Estaba sentado en un sillón de cuero junto a la cama, perfectamente inmóvil, observándome con una intensidad que me erizó la piel. La luz de la mañana reveló lo que la oscuridad había ocultado. Un rostro que podría haber sido esculpido por un maestro. Todo ángulos afilados y belleza brutal. No podía ser mucho mayor de 30, pero sus ojos contenían siglos de conocimiento, de violencia, de control absoluto. El pelo oscuro le caía sobre la frente, ligeramente despeinado, lo único en él que parecía remotamente vulnerable. Llevaba pantalones negros y una camisa blanca, parcialmente desabotonada,
revelando un pecho marcado con cicatrices que contaban historias que no quería conocer. Sobre la mesita a su lado había una pistola, casual como un libro, y dos teléfonos móviles que no dejaban de encenderse con mensajes que él ignoraba. «Buenos días, Bletsa». Su voz a la luz del día era más suave de lo que había sido en la oscuridad, cultivada y precisa, con un rastro apenas perceptible de un acento que no podía ubicar. «¿Dormiste bien en mi cama?» Tiré de las sábanas hasta la barbilla, de repente, consciente de que seguía con mi uniforme de catering. Una falda negra y una blusa blanca, ahora irremediablemente arrugadas. «Te dije que estoy en la habitación equivocada. Necesito irme». Se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas, y sonrió. No fue una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que ya había decidido su presa. «Entraste en mi suite privada, Cara. Te subiste a mi cama, pegaste tu suave cuerpo al mío y suspiraste como si hubieras encontrado tu hogar». Hizo una pausa, dejando que cada palabra se asimilara. «¿Y ahora crees que puedes simplemente irte?» «Fue un error», insistí, mi voz subiendo hacia la histeria. «Estaba borracha. Pensé que era la habitación 247. Él cogió uno de los teléfonos, deslizando algo con una eficiencia casual. «Esta es la suite presidencial. El acceso requiere una autorización específica, así que, o eres una ladrona muy talentosa». Sus ojos se levantaron hacia los míos, clavándome en el sitio. «O alguien te dio esa tarjeta». Las implicaciones me cayeron encima como agua helada. Ana. Ella me había dado la tarjeta, pero ¿por qué? La puerta se abrió sin llamar, y un hombre entró llevando una bandeja. Estaba construido como una pared, vestido con un traje que apenas contenía sus hombros, con un auricular Bluetooth y unos ojos sin vida que recorrieron la habitación con precisión profesional. Dejó la bandeja en la mesa, café expreso, bollería fresca, fruta, sin mirarme ni una vez, y luego salió tan silenciosamente como había entrado. «Desayuno», dijo mi captor agradablemente, como si fuéramos viejos amigos. «Debes tener hambre». «¿Quién eres?». La pregunta brotó de mí, desesperada y asustada. Se puso de pie, moviéndose con una gracia que parecía imposible para alguien tan claramente peligroso. Cuando se acercó a la cama, me apreté contra el cabecero, pero él simplemente cogió una fresa de la bandeja y la llevó a mis labios. «¡Come!», ordenó suavemente. Aparté la cara. «No». Su mano libre atrapó mi barbilla, obligándome a mirarlo. Tan cerca, podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros, la fina cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, la absoluta falta de misericordia en su expresión. «No me repito, Bletsa. Come». Algo en su tono me dijo que esto no era sobre la fresa, era sobre la obediencia, sobre establecer exactamente quién tenía el poder en esa habitación. Mi estómago se retorció de miedo y de algo más que me negaba a nombrar. Mientras abría la boca y le dejaba que me diera la fruta, sus pupilas se dilataron ligeramente cuando mordí. El jugo manchó mis labios. Me miró la boca con una intensidad que hizo que me subiera el calor por el cuello. «Buena chica», murmuró, su pulgar limpiando el jugo con un toque tan suave que me hizo arder los ojos. «Me llamo Carlos Moretti, y tú, pajarito, que volaste a mi jaula, vas a contármelo todo». El nombre no significaba nada para mí entonces. Yo era solo una chica que trabajaba en 3 sitios para pagar un estudio en la peor parte de Madrid, que enviaba dinero a su madre enferma en Barcelona cada mes, que nunca había tenido ni una multa por exceso de velocidad. No sabía que el nombre de Carlos Moretti hacía que hombres hechos y derechos se santiguaran y miraran por encima del hombro.
No sabía que su familia controlaba la mitad del bajo mundo de la ciudad, que su palabra era ley en lugares a los que la policía temía ir. Todo lo que sabía era que había cometido un error terrible, y el hombre que me miraba con ojos hambrientos y posesivos no tenía intención de dejarme ir. No sé nada, susurré. Él sonrió de nuevo, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos, transformando su rostro en algo aún más peligroso, belleza con la promesa de destrucción. Entonces, empezaremos por tu nombre. Se acomodó en la cama a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. ¿Y por qué alguien enviaría a una criatura inocente como tú a la guarida del monstruo? María, susurré, mi nombre sonando como una rendición en mi lengua. María Domínguez. Los ojos de Carlos se oscurecieron con algo que parecía satisfacción. Se acercó, metiéndome un mechón de pelo detrás de la oreja, con una delicadeza que contradecía todo lo demás en él. María, repitió como si saboreara cada sílaba. ¿Y quién te dio la tarjeta, María? Mi amiga Ana, ella trabaja aquí. Trabajaba en coordinación de eventos. Mis palabras salieron a borbotones. Dijo que era un baño de empleados. Juro que no. Ana Millán. Su expresión no cambió, pero algo en el aire se volvió más frío. Cogió uno de sus teléfonos, tecleó algo rápidamente y lo dejó. Rubia, 20 y pocos, conduce un Honda plateado. El terror me apretó el pecho. Por favor, no le hagas daño. Probablemente solo cogió la tarjeta equivocada. Fue un error honesto. La risa de Carlos fue suave y totalmente desprovista de humor. No hay errores honestos en mi mundo, Bletsa. Solo movimientos calculados y la gente lo suficientemente tonta como para hacerlos. Se levantó, caminando hacia la ventana, su silueta enmarcada por el sol de la mañana. Tu amiga ha estado pasando información a José Castellano durante 3 meses. Listas de invitados, rotaciones de seguridad, códigos de acceso. El nombre José Castellano no significaba nada para mí, pero la forma en que los hombros de Carlos se tensaron cuando lo dijo, lo decía todo. No, protesté débilmente. Ana no me traicionaría. Se giró y la expresión de su rostro me heló la sangre. Te envió a mi habitación, María. Una mujer borracha y vulnerable tropezando en la cama de un hombre al que le dijeron que estaría ocupado en otro lugar. Su mandíbula se apretó. Se suponía que te encontrarían aquí, te fotografiarían, quizás, te usarían como palanca o humillación. En cambio, regresé temprano de una reunión que se acortó y te encontré. Las implicaciones se estrellaron contra mi cerebro aturdido por el vino. Había sido un cebo, un peón en algún juego que no entendía, jugado por personas que creía amigas. Necesito ir a casa, dije, mi voz quebrándose. Por favor, no le diré a nadie sobre esto. Desapareceré. Nunca me volverás a ver. Carlos cruzó la habitación en 3 zancadas, sujetándome la barbilla y obligándome a mirarlo. ¿Crees que te dejaría salir de aquí después de haber estado en mi cama? ¿Después de haber visto mi cara? ¿Después de que tu olor esté en mis sábanas? Su pulgar trazó mi labio inferior con lentitud posesiva. No vas a ninguna parte, pajarito. No hasta que yo decida qué hacer contigo. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negué a dejarlas caer. No puedes retenerme aquí. ¿No puedo? Me soltó la barbilla, pero su mano se movió a mi garganta, los dedos abarcando la delicada columna sin presionar, simplemente descansando allí como un collar. Soy dueño de este hotel, María. Soy dueño del edificio donde vives. Ese patético estudio en la calle Montera, con el ascensor roto y ratas en las paredes.
Sé lo de tu madre en el centro de atención, lo de las deudas en las que te estás ahogando, lo de cada elección desesperada que has hecho para mantenerte a flote. Cada palabra era un clavo en mi ataúd. Ya me había investigado, probablemente mientras dormía. La comprensión de lo completamente atrapada que estaba me hizo respirar con dificultad. Por favor, susurré. Su expresión se suavizó ligeramente, algo casi como arrepentimiento parpadeando en sus rasgos. Sigues diciendo esa palabra como si tuviera poder. Se inclinó más cerca, sus labios rozando mi sien. El único poder aquí es mío, pero no soy un monstruo, a pesar de lo que estás pensando. No te haré daño, María, no a menos que me fuerces la mano. Entonces déjame ir. No. La palabra fue suave pero absoluta. Ahora estás bajo mi protección, quieras o no. Antes de que pudiera procesar esa declaración, su teléfono zumbó. Él lo miró y su expresión se endureció en algo aterrador. Mis hombres encontraron a Ana, la están interrogando. Las náuseas me revolvieron el estómago. ¿Qué significa eso? Significa que está explicando su arreglo con Castellano con gran detalle. Se puso de pie, abotonándose la camisa con movimientos eficientes. Marco te llevará a mi residencia. Te quedarás allí mientras yo manejo esta situación. ¿Tu residencia? Salté de la cama, mis pies descalzos chocando contra la alfombra mullida. No voy a ninguna parte contigo. La mano de Carlos se lanzó, sujetándome la muñeca con fuerza controlada. Me tiró contra su pecho, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el brillo peligroso en sus ojos. Tienes dos opciones, Bletsa. Ven voluntariamente o te sacaré de aquí al hombro. De cualquier manera, ahora eres mía. La posesividad en su voz debería haberme repelido. En cambio, alguna parte rota de mi psique respondió a ello. Lo reconoció como una forma retorcida de seguridad en un mundo que acababa de revelarse mucho más peligroso de lo que había conocido. ¿Por qué? La pregunta salió rota. ¿Por qué te importa? Algo parpadeó en su rostro. Sorpresa quizás, o reconocimiento. Su mano libre se levantó para acariciarme la mejilla, el pulgar recorriendo mi pómulo con una delicadeza devastadora. Porque en el momento en que te acurrucaste en mis brazos anoche, te convertiste en mía para proteger. Porque me miraste esta mañana con miedo. Sí, pero también con algo puro, algo que no he visto en una década. Porque hizo una pausa, pareciendo luchar con algo interno, porque yo lo elijo, y lo que reclamo, lo conservo. Unos 20 minutos después, me encontré en la parte trasera de un SUV negro con los cristales tan tintados que el mundo exterior se convirtió en un borrón. Marco, el muro de músculo que había traído el desayuno, conducía en silencio, mientras otro hombre igualmente intimidante se sentaba en el asiento del copiloto. Ambos llevaban auriculares y tenían esa mirada muerta de las personas que habían hecho cosas terribles sin perder el sueño. Me habían permitido coger mis zapatos y mi bolso, nada más. Carlos me había observado vestirme con una concentración depredadora. Luego me había entregado a sus hombres con instrucciones que no se me había permitido escuchar. El vehículo se deslizó entre el tráfico matutino, tomando desvíos que se alejaban del centro de la ciudad y se dirigían hacia las colinas donde el dinero viejo vivía detrás de puertas y muros. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era mi jefe en el restaurante, probablemente preguntándose por qué no había aparecido para mi turno de la mañana. Intenté cogerlo, pero los ojos de Marco encontraron los míos en el espejo retrovisor. El señor Moretti dijo que no se permiten llamadas. Necesito avisar en mi trabajo. Ya está solucionado. Su voz era plana, desprovista de emoción. Estás de baja indefinida, pagada.
La forma casual en que lo dijo, como si que Carlos reorganizara toda mi vida fuera perfectamente normal, hizo que mis manos temblaran. Me quedé mirando por la ventana, viendo cómo mi independencia, mi autonomía, mi libertad desaparecían con cada kilómetro. Las puertas que finalmente se abrieron para nosotros eran de hierro forjado y de 3 metros de altura, rematadas con pinchos decorativos que probablemente eran más funcionales que ornamentales. El camino serpenteaba a través de jardines impecables que parecían sacados de revistas, llevando a una mansión que hacía que el ático del hotel pareciera modesto. «Fuera», dijo Marco, abriendo mi puerta. Pisé el empedrado, estirando el cuello para contemplar la estructura de 3 pisos de piedra pálida y ventanas arqueadas. Parecía algo trasplantado de la aristocracia europea, todo líneas elegantes y riqueza del viejo mundo. La hiedra trepaba por una pared y una fuente burbujeaba en la rotonda. El sonido del agua, de alguna manera, enfatizaba el silencio absoluto que rodeaba la propiedad. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos. Apareció una mujer de unos 50 años con el pelo entrecano y un vestido negro impecable, su expresión profesionalmente neutra. «Señorita Domínguez, soy la señora Castaneda, el ama de llaves. Bienvenida». El nombre me hizo tropezar. «¿Castaneda? ¿Como José?» «No hay relación». Sus labios se afinaron. «Es un apellido común. Por favor, sígame». Dentro la mansión era un estudio de contrastes, muebles antiguos junto a arte moderno, suelos de mármol bajo lámparas de araña de cristal, belleza construida sobre una base de antigua violencia. La señora Castaneda me guió por pasillos que parecían extenderse para siempre, deteniéndose finalmente en una puerta del segundo piso. «Esta será su habitación». La abrió, revelando un espacio más grande que todo mi apartamento. Una cama con dosel dominaba una pared, cubierta con seda color champán. Las puertas francesas daban a un balcón con vistas a los jardines que se extendían hacia bosques distantes. «El señor Moretti ha solicitado que se ponga cómoda. Sus medidas han sido enviadas a su estilista personal. La ropa llegará esta tarde». ¿Mis medidas? La violación de mi privacidad hizo que mi voz se volviera aguda. «¿Cómo?» El señor Moretti es muy minucioso. Se acercó a una cómoda, abriendo cajones para mostrar que ya estaban llenos de cosas básicas, artículos de tocador, ropa interior y pijamas de mi talla exacta. «El almuerzo es a la 1, la cena a las 7. Puede moverse libremente por la casa y los terrenos, pero...» Sus ojos se encontraron con los míos con una compasión sorprendente. «No intente irse, querida, por su propia seguridad». Me dejó sola en mi jaula dorada. Pasé la siguiente hora explorando mi prisión. El baño era obsceno. Una ducha de mármol lo suficientemente grande para 4 personas. Una bañera que podría servir como piscina pequeña. Toallas tan suaves que parecían nubes. El armario estaba vacío, pero era enorme, esperando ser llenado con ropa que no había elegido, no había ganado, no quería. Probé las puertas del balcón. Estaban desbloqueadas. La caída era considerable, pero no imposible. Podía ver a los guardias, discretos pero presentes, moviéndose por los jardines de abajo. Uno levantó la vista, hizo contacto visual directo y se tocó el auricular. Mensaje recibido. Estaba siendo vigilada. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, cuando lo comprobé, había un nuevo mensaje de un número desconocido. «El centro de atención de tu madre ha recibido un pago que cubre los próximos 2 años. Ha sido trasladada a una habitación privada con enfermería 24 horas. Esto no es amabilidad, María. Esto es un seguro. Compórtate, y ella estará cómoda».
Huye, y la trasladaré a una instalación donde apenas se acordarán de darle de comer. C. El teléfono se me resbaló de las manos temblorosas, cayendo al suelo de mármol. Había amenazado a mi madre, casualmente, eficientemente, sin levantar la voz ni la mano. Este era el verdadero Carlos Moretti, no el hombre que me había abrazado suavemente en la oscuridad, sino el monstruo que controlaba vidas como piezas de ajedrez. Me dejé caer en la cama, finalmente permitiendo que las lágrimas cayeran. Lloré por mi estupidez, por confiar en Ana, por emborracharme y tropezar en una pesadilla de la que no podía despertar. Lloré porque, en algún momento de las últimas horas, había empezado a sentir algo más que miedo cuando Carlos me miraba, y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Cuando los sollozos finalmente cesaron, me encontré mirando mi reflejo en el espejo de enfrente. El rímel me corría por las mejillas. Tenía el pelo hecho un desastre y los ojos rojos e hinchados. Parecía exactamente lo que era. Una chica superada por las circunstancias, ahogándose en aguas demasiado profundas y oscuras para navegar. Pero debajo del miedo y las lágrimas, algo más se agitó. Rabia, caliente y brillante y sostenida. Carlos Moretti podía haberme enjaulado, podía haber comprado mi cumplimiento con amenazas y dinero, pero no era mi dueño. No de verdad, no en lo que importaba. Me lavé la cara, enderecé la espalda y tomé una decisión. Jugaría a su juego, aprendería sus reglas y encontraría la manera de usarlas contra él. Porque los monstruos, por muy hermosos que fueran, siempre tenían debilidades. Solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para encontrar la suya. El almuerzo llegó en un carrito de plata, traído por una joven que no me miró a los ojos. Colocó platos que parecían obras de arte, pasta delicada con virutas de trufa, ensalada aderezada con algo que olía a gloria, pan aún caliente del horno. Comida que había servido a gente rica, pero que nunca había probado yo misma. El señor Moretti llamó, dijo ella en voz baja, arreglándolo todo en la pequeña mesa junto a la ventana. Cenará con usted esta noche. Pide que lleve uno de los vestidos que se entregarán esta tarde. La presunción me hizo apretar la mandíbula. ¿Y si me niego? Finalmente me miró y vi algo parecido a la piedad en sus ojos. Por favor, no haga las cosas más difíciles de lo necesario. No es un hombre paciente cuando se le desafía. Dudó en la puerta. Pero es justo a su manera, si usted es lista. Después de que se fuera, miré la comida, mi estómago en guerra con mi orgullo. Finalmente, el hambre ganó. Comí despacio, saboreando sabores que nunca había experimentado, odiándome un poco por disfrutar de los lujos de mi cautiverio. La ropa llegó a las 3. Docenas de bolsas de ropa traídas por dos mujeres que me midieron con eficiencia profesional, refunfuñando ante mis protestas. Dejaron atrás un vestuario que valía más de lo que ganaría en 5 años. Vestidos de diseño, ropa informal, zapatos que probablemente costaban más que mi coche. Todo de mi talla exacta, elegido por alguien que entendía mis colores, mi forma, mi estilo mejor que yo misma. Elegí el vestido más sencillo para la cena. Azul marino, escote modesto, el dobladillo justo por encima de las rodillas. Una pequeña rebelión, eligiendo la opción menos provocativa. Pero cuando me miré al espejo, incluso este simple vestido me transformó. La tela se movía como el agua, el corte acentuando curvas que normalmente escondía bajo uniformes holgados y vaqueros de segunda mano. Carlos llegó exactamente a las 7. Lo oí antes de verlo. Pasos en el pasillo, el murmullo de voces, luego el silencio. El golpe en mi puerta era una cortesía que no necesitaba extender,
un gesto que, de alguna manera, lo empeoraba todo. «Pasa», dije, orgullosa de que mi voz no temblara. Entró y el aire cambió. Se había duchado y cambiado desde esa mañana. Ahora vestía pantalones grises y una camisa negra que acentuaba su figura esbelta y peligrosa. Tenía el pelo ligeramente húmedo y capté el olor de su colonia, ese mismo cedro y noches de invierno que se habían pegado a su almohada. Sus ojos me recorrieron lenta y minuciosamente, con una apreciación que me hizo subir el calor por el cuello. «Hermosa», murmuró, «aunque serías hermosa con cualquier cosa, o con nada». Me crucé de brazos. «¿De esto se trata? ¿Me quieres en tu cama?» Algo parpadeó en su rostro. ¿Diversión? ¿Molestia? Acortó la distancia entre nosotros con una gracia depredadora, acorralándome contra la pared junto al espejo. Una mano se levantó para apoyarse junto a mi cabeza, enjaulándome sin tocarme. «Si te quisiera en mi cama, María, ya estarías allí». Su voz era baja, íntima. «Esto se trata de mantenerte a salvo mientras yo limpio el lío que creó tu amiga. José Castellano no perdona fácilmente. Ana le dio información que me costó 3 cargamentos y 2 buenos hombres. Cuando descubra que su pequeña espía ha sido comprometida, buscará una palanca. Y tú», su mano libre se levantó para trazar mi mandíbula, «tú eres el objetivo perfecto, la chica inocente que tropezó en mi vida. Él te usaría para llegar a mí. Así que, ¿esto es protección?» Intenté sonar escéptica, pero su proximidad estaba haciendo cosas con mi pulso que no quería reconocer. ¿Protección? ¿Posesión? Se inclinó más cerca, sus labios rozando mi oreja. «Conmigo hay poca diferencia. Lo que reclamo, lo mantengo a salvo. Lo que amenaza lo mío, lo destruyo. No soy tuya». Su risa fue oscura y rica. «Sigue diciéndote eso, Bletsa. Quizás con el tiempo te lo creas». Se echó hacia atrás, ofreciéndome el brazo con una cortesía del viejo mundo que contrastaba con todo lo demás. «Ven, la cena se está enfriando». El comedor podía haber sentado a 20 personas, pero la mesa estaba puesta para 2, íntima a pesar de la grandeza. Las velas parpadeaban entre copas de cristal, proyectando sombras danzarinas en paredes colgadas con pinturas que sospechaba que eran originales. Carlos me sujetó la silla. Sus manos se demoraron en mis hombros antes de que él tomara asiento. El personal aparecía y desaparecía como fantasmas, sirviendo platos que no podía nombrar. Carlos me observó durante toda la cena, haciéndome preguntas que parecían inocuas, pero no lo eran, sobre mi infancia, mi madre, mis sueños. Yo respondí con cautela, sin revelar nada importante, mientras él lo revelaba todo a través de lo que no decía. Había crecido en esta casa. Su padre había estado en los negocios, un eufemismo que no necesitaba traducción. Su madre había muerto cuando él tenía 12 años, una tragedia que mencionó una vez y desestimó de inmediato. Pero vi el destello de un viejo dolor en sus ojos. Había heredado su imperio a los 25, cuando mataron a su padre, y había pasado los siguientes 5 años consolidando el poder mediante métodos que no detalló. «Me tienes miedo», dijo a mitad del plato principal, dejando su copa de vino. «Pero no huyes». «¿Por qué?». Sostuve su mirada fijamente. «Amenazaste a mi madre. ¿A dónde exactamente huiría?». «Podrías intentarlo». Se echó hacia atrás, estudiándome. «Otros lo han hecho. Rara vez tienen éxito, pero el intento en sí mismo revela el carácter». «¿Es eso lo que quieres? ¿Que huya para que puedas perseguirme?». Su sonrisa fue lenta y peligrosa. «Quiero que te quedes porque lo elijas, pero ambos sabemos que eso no está sucediendo todavía». Se levantó,
rodeando la mesa para pararse detrás de mi silla. Sus manos se posaron en mis hombros, los pulgares trazando la curva de mi cuello. Así que, en cambio, me conformaré con que te quedes porque eres lo suficientemente inteligente como para reconocer la seguridad cuando se te ofrece. Esto no es seguridad, es una jaula con sábanas de seda y protección contra hombres que hacen cosas mucho peores que aprisionarte. Su aliento me rozó el cabello. Ana habló antes de morir, María. Le contó todo a José, incluso que te envió a mi habitación. Él piensa que ahora eres mi debilidad, mi punto débil. Las palabras antes de morir resonaron en mi cabeza, haciéndome sentir náuseas. ¿La mataste? No. Sus manos se apretaron ligeramente. José lo hizo. Una vez que se dio cuenta de que había sido comprometida, me envió un mensaje con su cuerpo, una declaración de guerra usando el cadáver de tu amiga como papel de carta. Me aparté de su toque, poniéndome de pie tan rápido que mi silla se volcó hacia atrás. Sois monstruos, todos vosotros. Sí, no lo negó, no lo suavizó, pero soy el monstruo que se interpone entre tú y los peores. Recuerda eso, Bletsa, antes de decidir que soy tu enemigo. Esa noche no pude dormir. Caminaba por mi jaula dorada, dejando un rastro en la alfombra mullida, saltando con cada sonido. A medianoche, oí pasos en el pasillo fuera de mi puerta. Se detuvieron y contuve la respiración, pero quienquiera que fuera, siguió adelante. A la mañana siguiente, la señora Castaneda me informó de que Carlos se había ido antes del amanecer por negocios y no regresaría hasta la noche. Pasé el día explorando la mansión bajo la atenta mirada de los guardias que aparecían cada vez que me aventuraba demasiado lejos. En la biblioteca encontré fotografías escondidas en un cajón. Carlos de niño con una hermosa mujer de pelo oscuro que debía ser su madre. Se reían, ella lo abrazaba, el amor evidente en cada línea de sus cuerpos. El niño de la foto tenía una luz en los ojos que el hombre que yo conocía había perdido en algún lugar del camino. A él no le gusta que la gente vea esas cosas. Me giré para encontrar a Marco en el umbral, su expresión ilegible. No pretendía entrometerme. Todo el mundo se entromete. Él lo espera. Marco entró en la habitación con una sorprendente tranquilidad para un hombre tan grande. Pero esas fotos, ella fue la última persona que lo vio como un ser humano en lugar de un arma. Después de que ella murió, se convirtió en lo que necesitaba ser para sobrevivir. ¿Por qué me cuentas esto? Los ojos de Marco se encontraron con los míos, y vi algo inesperado, preocupación, porque te mira como solía mirarla a ella, como si fueras algo precioso en un mundo de cosas rotas, y eso te hace muy afortunada o muy condenada. Todavía no he decidido cuál. Me dejó sola con fotografías e implicaciones que no quería examinar. Carlos regresó esa tarde cubierto de sangre. Estaba en el jardín cuando oí el alboroto, subs que subían por el camino, hombres gritando, el caos organizado de una crisis. Corrí hacia la casa, con el corazón en la garganta, y encontré a Carlos siendo ayudado a salir de un vehículo por Marco y otros dos hombres. La sangre le empapaba el lado izquierdo, tiñendo su camisa blanca de carmesí. Tenía la cara pálida pero compuesta, la mandíbula apretada contra un dolor que se negaba a expresar. Cuando sus ojos encontraron los míos al otro lado del patio, algo en su expresión cambió, se suavizó casi. María. Mi nombre en sus labios sonó a alivio. Vuelve dentro. En cambio, corrí hacia él. Un instinto más antiguo que la razón me impulsó hacia adelante, más allá de los guardias, más allá del sentido común. Extendí la mano hacia él, mis manos aleteando inútilmente sobre sus heridas. Estás herido.
Necesitas un hospital. No hay hospitales. Su mano atrapó la mía, resbaladiza de sangre y cálida. Demasiadas preguntas. Tenemos un médico de guardia, pero ahora adentro. La orden fue suavizada por la forma en que su pulgar me acarició la muñeca. Un gesto de seguridad de un hombre desangrándose en su propia entrada. Lo llevaron a una habitación que no había visto antes. Parte clínica médica, parte arsenal, completamente equipada para tratar lesiones que no podían explicarse a las autoridades. Un hombre canoso con uniforme quirúrgico apareció en cuestión de minutos, ya dando órdenes a los asistentes que se materializaron de la nada. Intenté seguirlo, pero Marco me bloqueó el paso. Deja que el médico trabaje. ¿Necesito qué? ¿Qué necesitaba? Este hombre me había secuestrado, me había amenazado, había puesto mi vida patas arriba. No debería importarme que estuviera sangrando. No debería sentir que se me hundía el pecho al pensar en el herido. Pero sí, Dios me ayude. Sí lo hacía. Estará bien, dijo Marco, no sin amabilidad. No es su primera bala, no será la última. 3 horas después, Carlos apareció en mi puerta, sin camisa, vendado desde las costillas hasta la cadera, pero de pie por sí mismo. Su piel estaba pálida contra la gasa blanca, acentuando las cicatrices que había vislumbrado esa primera mañana. Un mapa de carreteras de violencia sobrevivida. No deberías estar caminando, dije, levantándome de la silla donde había estado fingiendo leer. Probablemente no. Entró en la habitación, cerrando la puerta tras él con deliberado cuidado. Pero necesitaba verte. ¿Por qué? Cruzó hacia donde yo estaba, cada paso claramente doloroso, aunque intentaba ocultarlo. Cuando llegó a mí, su mano se levantó para acariciarme la cara con una delicadeza devastadora. Porque cuando pensé que podría morir esta noche, lo último que quería ver era tu cara. Porque corriste hacia mí cuando deberías haber huido. Porque su pulgar trazó mi labio inferior. Porque empiezo a pensar que eres más peligrosa para mí que cualquier bala. Me cortó la respiración. Carlos me besó, no con rudeza o exigencia, sino suavemente, casi con incertidumbre. Sus labios se movieron sobre los míos con una ternura que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas contenidas. Debería haberlo apartado. Debería haber recordado que era mi captor, mi carcelero, el monstruo que había trastocado mi vida. En cambio, le devolví el beso. Mis manos encontraron sus hombros desnudos, con cuidado de sus heridas, y vertí todo en ese beso. Miedo, rabia, confusión y algo peligrosamente cercano al anhelo. Gimió contra mi boca, profundizando el beso, su mano enredándose en mi cabello con hambre posesiva. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, su frente descansaba sobre la mía. «Eres mía, María», susurró. «Dilo». Debería haberme negado. Debería haber mantenido los últimos vestigios de mi dignidad e independencia. Pero con su sangre aún bajo mis uñas y su sabor en mis labios, susurré la verdad que me aterraba. «Soy tuya». Las siguientes 6 semanas se confundieron como acuarelas bajo la lluvia, hermosas y aterradoras e imposibles de retener. Carlos se recuperó lentamente, con obstinación, negándose a descansar tanto como el médico ordenaba. Me encontré en su habitación más noches de las que no, inicialmente con el pretexto de revisar sus vendas, pero finalmente simplemente porque ninguno de los dos podía dormir solo. Me atraía contra su pecho, con cuidado de su herida en cicatrización, y hablábamos en la oscuridad. Él me contó sobre su madre, cómo le encantaba la jardinería y la ópera, cómo había intentado protegerlo del mundo de su padre hasta que el cáncer se la llevó. Yo le conté sobre la mía, el derrame cerebral que la había dejado sin habla,
Cómo me había agotado trabajando para pagar su atención. Cómo había fallado de todos modos hasta que él había intervenido. No fallaste, murmuró una noche, sus dedos trazando patrones en mi hombro desnudo. Habíamos cruzado esa línea final 3 días después de que le dispararan. Una colisión de necesidad y miedo y algo que ninguno de los dos quería nombrar. Te estabas ahogando y nadie te lanzó una cuerda. Yo simplemente fui quien se dio cuenta. Te diste cuenta porque literalmente caí en tu cama. Su risa retumbó en su pecho y llegó al mío. El destino tiene un retorcido sentido del humor. Me dio un beso en la sien, pero no me quejo del método de entrega. Durante el día, mientras Carlos se ocupaba de sus negocios, yo exploraba mi nueva existencia. La señora Castaneda me enseñó qué vinos combinaban con qué comidas. Marco, sorprendentemente, se convirtió en algo parecido a un amigo, enseñándome a disparar en el campo de tiro del sótano porque todos los que están cerca del jefe necesitan saber cómo protegerse. Los otros guardias, Alejandro, Víctor, José, otro José, no el castellano, por supuesto, se fueron abriendo lentamente a mí. Su recelo inicial se desvaneció en una aceptación protectora. Me estaba convirtiendo en parte del mundo de Carlos, y esa realización debería haberme asustado más de lo que lo hizo. Pero eran las noches las que me desarmaban. La posesividad de Carlos en privado era absoluta y abrumadora. Mapeaba cada centímetro de mi cuerpo con una atención reverente. Susurraba cariños en italiano que no entendía pero que sentía en mis huesos. Era a la vez suave y exigente, tratándome como algo precioso que tenía terror de romper, pero que no podía dejar de tocar. Estás pensando demasiado fuerte, dijo una noche, encontrándome en mi balcón mirando la puesta de sol. Me rodeó con los brazos por detrás, su barbilla apoyada en mi hombro. ¿Qué te preocupa, Bletsa? Esto no puede durar. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Sea lo que sea esto entre nosotros, está construido sobre amenazas y cautiverio y elección. Me giró para mirarlo, sus manos enmarcando mi rostro. Podrías irte, María. No he cerrado tu puerta en 3 semanas. Los guardias tienen órdenes de dejarte ir, si lo pides. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? Hablaba en serio cuando dije lo de la protección, pero no te mantendré prisionera si realmente quieres irte. Mantendré el cuidado de tu madre de todos modos. Eres libre de irte. Su pulgar me acarició la mejilla y vi algo vulnerable en sus ojos. Un miedo que intentaba ocultar. Pero te pido que te quedes, no porque te esté forzando, sino porque tú quieres. Amenazaste a mi madre. Aseguré su futuro. Hay una diferencia. Se echó un poco hacia atrás, dándome espacio para respirar. No voy a fingir que jugué limpio al principio. No lo hice, pero en algún momento entre esa primera mañana y ahora, esto se volvió real para mí. Tú te volviste real, y necesito saber si también es real para ti, o si solo estás sobreviviendo hasta que puedas escapar. Lo miré. Este hermoso monstruo que me había robado y de alguna manera me había hecho querer quedarme. No sé lo que es real ya. Entonces descúbrelo. Me dio un beso en la frente, dolorosamente suave. Esperaré. Soy un hombre paciente cuando importa. Esa noche, me quedé despierta mucho después de que Carlos se durmiera a mi lado, su brazo pesado sobre mi cintura, incluso inconsciente. Podría irme. Me había dado esa elección, ese poder. Podría alejarme de este cuento de hadas retorcido y volver a mi antigua vida de lucha y supervivencia. Pero mi antigua vida parecía un sueño ahora, algo que le había pasado a otra persona. Y la idea de dejar a Carlos, de no sentir nunca sus brazos a mi alrededor,
De no oírlo nunca susurrar mi nombre en la oscuridad, me dolía el pecho con una sensación de pérdida por algo que aún tendría por la mañana. Me estaba enamorando de mi captor y no tenía ni idea de cómo salvarme. La crisis llegó un martes. Estaba en la biblioteca, acurrucada con un libro que no leía realmente, cuando Marco irrumpió por la puerta con una urgencia que me heló la sangre. Necesitamos moverte ahora. Ya me estaba levantando. Los hombres de Castellano atacaron uno de nuestros almacenes. Vienen aquí. ¿Dónde está Carlos? Manejándolo. Me envió a llevarte a la habitación de seguridad. Marco me empujó hacia el pasillo donde se habían materializado otros 4 guardias, todos armados y tensos. No pasarán por nuestras defensas, pero no van a arriesgarse contigo. Habíamos llegado a la mitad de la gran escalera cuando las ventanas explotaron. El cristal llovió como nieve mortal mientras las balas desgarraban el vestíbulo de entrada. Marco me tiró al suelo, su cuerpo cubriendo el mío mientras el mundo estallaba en violencia. Oí gritos, disparos, los sonidos húmedos de las balas encontrando carne. Alguien gritó. Uno de los hombres de Carlos, pensé, pero no podía estar segura. Sobre el zumbido en mis oídos. ¡Abajo! Marco me levantó cuando hubo una pausa, prácticamente llevándome por las escaleras restantes. Llegamos a la cocina antes de que oyera la voz que me heló la sangre. ¿Dónde está ella? El acento era marcado, italiano pero diferente de los tonos refinados de Carlos. Más áspero, más cruel. La chica. ¿Dónde está la pequeña de Moretti? José Castellano. Tenía que ser él. Marco me empujó hacia una puerta escondida detrás de una estantería de la despensa. Habitación de seguridad. El código es 0412. No salgas hasta que Carlos o yo vengamos a buscarte. Marco, vete. Él me empujó y oí el cerrojo encajarse detrás de mí antes de que sus pasos se retiraran. La habitación de seguridad era pequeña, de hormigón, iluminada por luces de emergencia. Los monitores mostraban diferentes áreas de la casa, todas ellas ahora llenas de hombres armados luchando, sangrando, muriendo. Busqué frenéticamente a Carlos entre el caos, pero no pude encontrarlo. Entonces una pantalla parpadeó, mostrando el vestíbulo de entrada. Carlos estaba en el centro de la carnicería, flanqueado por sus guardias restantes, frente a un hombre que solo podía ser José Castellano. Estaban hablando, pero no tenía audio. Observé el rostro de Carlos, frío, controlado, sin mostrar nada, mientras José gesticulaba salvajemente, claramente furioso. Entonces José sacó un teléfono, le mostró algo a Carlos en la pantalla y sonrió. La expresión de Carlos no cambió, pero vi cómo apretaba la mano sobre su arma. Lo que sea que José le hubiera mostrado era malo. La pantalla se oscureció. No sé cuánto tiempo esperé en esa tumba de hormigón, escuchando los disparos desvanecerse en silencio. Luego nada. Cada minuto se sentía como horas. Probé el código en la puerta repetidamente, pero no se abría desde dentro. Estaba atrapada, indefensa, imaginando cada escenario terrible. Cuando la puerta finalmente se abrió, casi me derrumbo de alivio. Pero no era Carlos quien estaba allí. Era un hombre que nunca había visto. Joven, de ojos fríos, con una pistola apuntando directamente a mi pecho. Detrás de él estaba José Castellano, mayor de lo que esperaba, canoso y elegante, con un traje que probablemente costaba más que un coche. María Domínguez, dijo José, su voz suave y cultivada. Por fin, eres mucho más guapa de lo que sugería tu fotografía. Retrocedí hasta chocar con la pared. ¿Dónde está Carlos? Indisponible. José entró en la habitación de seguridad,
dejando a su hombre vigilando la puerta. Tuvimos una conversación fascinante, él y yo, sobre la lealtad, sobre las consecuencias, sobre lo que sucede cuando alguien toma algo que me pertenece. No le pertenezco a nadie. Su risa fue cruel. Mi querida, me perteneciste en el momento en que Ana Millán aceptó enviarte a la cama de Moretti. Eras mi inversión, mi futura palanca. Imagina mi sorpresa cuando Carlos decidió quedarte en lugar de simplemente usarte. Me rodeó lentamente, depredador evaluando a su presa. Pero quizás esto salga mejor. Matarte delante de él dolerá mucho más que cualquier bala. El terror convirtió mi sangre en hielo. Te matará por esto. Lo intentará. José me agarró el brazo, su agarre dejando moretones. Pero primero te verá morir. Te oirá suplicar y sabrá que todo el que ama acaba dejándolo, de una forma u otra. Me arrastró de la habitación de seguridad a través de pasillos ahora llenos de cuerpos que intenté no mirar demasiado de cerca. Mi mente corría buscando rutas de escape, armas, cualquier cosa, pero estaba desarmada y rodeada de hombres que mataban para vivir. Salimos al vestíbulo de entrada y lo vi. Carlos arrodillado en el centro de la carnicería, retenido a punta de pistola por dos de los hombres de José. La sangre corría de un corte sobre su ojo y su camisa estaba rasgada, pero sus ojos, cuando se clavaron en los míos, ardieron con tal furia que sentía el calor a la distancia. Suéltala, José. Su voz era mortalmente tranquila. Esto es entre nosotros. No, Carlos, lo hiciste sobre ella cuando decidiste quedarte con ella. José me empujó hacia adelante y tropecé, pero no caí. Siempre fuiste sentimental, como tu padre. Eso también lo mató. La mandíbula de Carlos se apretó. Tócala y pasaré el resto de mi vida haciéndote rogar por la muerte, amenazándome mientras estás de rodillas. José sacó una pistola, presionándola contra mi sien. El metal estaba frío, definitivo. Dile adiós, Moretti. Todo sucedió a la vez. Carlos se movió con una velocidad imposible, de alguna manera zafándose de sus guardias. Se desataron disparos. Sentí a José temblar a mi lado. La pistola cayó de mi sien mientras él se desplomaba. Sangre tibia salpicó mi rostro, y yo estaba gritando, creo, pero no podía oírlo por el zumbido en mis oídos. Unos brazos fuertes me rodearon, tirándome hacia abajo y cubriéndome, mientras el caos estallaba por encima. Conocía esos brazos, ese olor, ese latido contra mi espalda. Te tengo. Carlos respiró contra mi pelo. Te tengo, Bletsa. Estás a salvo. Cuando los disparos cesaron, cuando el silencio descendió como la nieve, Carlos me ayudó a levantarme. José yacía muerto a nuestros pies junto con la mayoría de sus hombres. El vestíbulo de entrada parecía una masacre, que supuse que lo era. No mires, dijo Carlos, volviendo mi cara hacia su pecho. Solo abrázame. Agarré su camisa. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía mantener el agarre. Creí que te mataría. Creí. Shh. Me besó el pelo, la frente, las mejillas manchadas de lágrimas. Estoy bien. Tú estás bien. Se acabó. Pero no se acabó. No de verdad. Porque cuando Marco apareció, cojeando pero vivo, y comenzó a organizar la limpieza mientras las sirenas de la policía aullaban a lo lejos, solo para ser misteriosamente desviadas, me di cuenta de la verdad. Este era el mundo de Carlos. Violencia y sangre y hombres muriendo en elegantes vestíbulos de entrada. Y yo había elegido quedarme en él. Lo había elegido a él, a pesar de todo. Llévame arriba, susurré contra su pecho. Por favor, necesito...
Él entendió sin que terminara, levantándome en sus brazos a pesar de sus heridas, a pesar de la sangre y el caos. Me llevó por la gran escalera hasta mi habitación. Nuestra habitación, en realidad, ya que no había dormido sola en semanas. Me desnudó suavemente, lavando la sangre de José de mi piel con agua tibia y manos tiernas. Luego me abrazó mientras yo me rompía, mientras el shock tardío me golpeaba en oleadas que me dejaban sin aliento. «Estoy aquí», murmuraba una y otra vez. «Estoy aquí y no te voy a soltar». Las semanas posteriores al ataque se desdibujaron en una extraña nueva normalidad. Los hombres de Carlos registraron la mansión, reemplazando ventanas rotas y mármol manchado de sangre hasta que no quedó ninguna evidencia de la violencia que había ocurrido. La muerte de José Castellano se consideró un ajuste de cuentas de la mafia, que técnicamente lo fue. Los jugadores restantes de su organización o juraron lealtad a Carlos o desaparecieron de formas sobre las que no pregunté. Debería haber estado traumatizada. Debería haber huido en el momento en que pude mantenerme en pie sin temblar. En cambio me encontré aferrándome más fuerte al monstruo que me había salvado, que me miraba como si yo fuera la única luz en su oscuro mundo. «Está pensando demasiado fuerte otra vez», dijo Carlos una mañana, encontrándome en el jardín donde había tomado la costumbre de pasar mis tardes. La primavera había llegado, transformando los terrenos en una explosión de color que a su madre le habría encantado. Me giré para mirarlo, a este hombre hermoso y peligroso que de alguna manera poseía pedazos de mí que no sabía que existían. «Estoy pensando en quedarme». Algo parpadeó en sus ojos. Esperanza feroz y brillante, en lugar de huir como debería haber hecho hace meses. Me moví a sus brazos, dejándole que me envolviera como una armadura. «Se supone que debo tenerte miedo a ti, a esta vida, pero en cambio sigo cayendo más y más profundo». Su mano se levantó para enredarse en mi pelo, inclinando mi rostro hacia el suyo. «Entonces cae, Bletsa. Yo te atraparé, siempre te atraparé». Me besó con una ternura dolorosa. «Cásate conmigo». Me eché hacia atrás, segura de haberlo oído mal. «¿Qué? ¿Cásate conmigo?». Lo dijo de nuevo, más fuerte esta vez. «Hazlo oficial, hazlo para siempre. Déjame darte mi apellido, mi protección, todo lo que tengo». Su pulgar trazó mi mandíbula. «Sé que es una locura. Sé que debería darte más tiempo, más normalidad, pero nunca he sido bueno negando lo que quiero, y te quiero permanentemente». Mi corazón martilleaba contra mis costillas. «Carlos, esto es una locura, apenas nos conocemos. Sé que lloras con las películas tristes, pero finges que no. Sé que envías la mitad de tu asignación a organizaciones benéficas para niños de forma anónima. Sé que le tienes terror a las alturas, pero saliste al balcón de todos modos para ver la puesta de sol. Sé el sonido exacto que haces cuando te toco justo aquí». Su mano trazó un camino que me hizo jadear. «Y sé que quemaría esta ciudad hasta las cenizas antes de dejar que algo te haga daño. Así que dime, María, ¿qué más necesito saber?». Lo miré, a este hombre que me había robado y de alguna manera me había hecho querer ser robada. La parte racional de mi cerebro gritaba advertencias, pero mi corazón, mi traicionero y tonto corazón, susurró. «Sí, vale», respiré. Sus ojos se abrieron ligeramente. «Vale, sí, me casaré contigo». Me reí de lo absurdo. «Debo estar loca. Ambos estamos locos». Me besó entonces, profunda y posesivamente, vertiendo todo en ello hasta que no pude recordar por qué alguna vez había pensado en negarme. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad,
Él apoyó su frente contra la mía. Te amo, dijo, las palabras ásperas y sin práctica, como si nunca las hubiera dicho antes. No creí que fuera capaz de ello, pero entonces te tropezaste borracha y aterrada en mi vida, y me has estado desentrañando desde entonces. Yo también te amo. La admisión se sintió como saltar por un acantilado, aterrador y emocionante. Aunque eres un criminal y un monstruo, y literalmente me secuestraste, prefiero galanteado agresivamente. Su sonrisa era pura maldad. Y tú entraste en mi habitación, ¿recuerdas? Borracha por error, el mejor error de mi vida. Sacó una caja de su bolsillo, de terciopelo antiguo, claramente algo precioso. Dentro había un anillo que me cortó la respiración, un zafiro azul profundo rodeado de diamantes engastados en platino, que el tiempo había pulido. Este era de mi madre, y de su madre antes que ella. Es lo único de valor que mi padre nunca tocó, nunca vendió ni intercambió. Ella le hizo prometer que iría a alguien digno cuando yo la encontrara. Las lágrimas me quemaron los ojos mientras él lo deslizaba en mi dedo. Ajuste perfecto, como si hubiera estado esperando por mí. Es precioso. Tú eres preciosa. Besó mis nudillos justo encima del anillo. Y mía. Finalmente, completamente mía. Nos casamos 2 semanas después en el jardín de la mansión, bajo los mismos árboles donde su madre había plantado rosas décadas atrás. Sin invitados, excepto sus hombres más confiables y la señora Castaneda, que lloró durante toda la ceremonia. Carlos llevaba un traje oscuro que lo hacía parecer un príncipe de un cuento de hadas peligroso. Y yo llevaba seda color marfil que la señora Castaneda juró que a su madre le habría encantado. Marco fue su padrino, sorprendentemente emotivo para alguien que mataba gente para ganarse la vida. Cuando Carlos me besó después de intercambiar votos, sencillos anillos de platino que habíamos elegido juntos, lo oí murmurar, ya era hora. Esa noche, Carlos me llevó en brazos por el umbral del dormitorio principal al que me había estado mudando lentamente. Me hizo el amor con una lentitud devastadora, adorando cada centímetro de mi cuerpo como si fuera algo sagrado, susurrando promesas en italiano y en español hasta que me deshice en sus brazos. Mía, respiró contra mi garganta. Mi esposa, mi María. Tuya, acepté, ya sin luchar contra la verdad. Siempre tuya. La vida como esposa de Carlos no era como la había imaginado. Sí, había peligro. Amenazas que se materializaban y eran eliminadas antes de que yo siquiera supiera que existían, gracias a su protección paranoica. Sí, había violencia de la que intentaba protegerme, pero que inevitablemente vislumbraba en nudillos ensangrentados y tensas llamadas telefónicas en mitad de la noche. Pero también había belleza. Carlos mimándome con viajes a ciudades que solo había soñado con visitar, aprendiendo italiano para poder entender cuando me susurraba cosas dulces en la oscuridad, viéndolo suavizarse lentamente, el monstruo convirtiéndose más en hombre con cada mes que pasaba. Empecé a ser voluntaria en un refugio para mujeres, usando el dinero y las conexiones de Carlos para ayudar a mujeres a escapar de situaciones no muy diferentes de la mía, quitando la parte de enamorarse. Claro, él nunca cuestionó mi necesidad de tener un propósito más allá de ser su esposa. Nunca intentó convertirme en algo que no era. Y luego, 5 años después de aquella noche de borrachera que lo cambió todo, descubrí que estaba embarazada. Se lo dije en el jardín, en el aniversario de nuestro primer encuentro. Él me había sorprendido con una moto vintage perfectamente restaurada. Yo le había mencionado una vez, hacía meses, que siempre había querido aprender a conducir.
El hecho de que recordara un detalle tan pequeño todavía me conmovía. Tengo algo que decirte, le dije, viéndolo ajustar los espejos de la moto con un entusiasmo juvenil que rara vez veía. Si es por el color del casco, puedo cambiarlo. Estoy embarazada. Se congeló a mitad del ajuste. Luego se giró lentamente para mirarme. ¿Qué? Saqué la prueba de mi bolsillo, mostrándosela como prueba. Casi 8 semanas. Quería estar segura antes de decírtelo. Por un momento solo me miró y no pude leer su expresión. El miedo se apoderó de mí. ¿Y si no quería hijos? Nunca lo habíamos discutido realmente, demasiado absortos el uno en el otro para pensar en expandir nuestro pequeño y peligroso mundo. Entonces acortó la distancia entre nosotros en 2 zancadas, arrodillándose frente a mí. Sus manos se posaron en mi vientre a un plano con reverente cuidado, y cuando me miró, las lágrimas le corrían por la cara. Un bebé, susurró. Nuestro bebé. El alivio me invadió. ¿Estás feliz? ¿Feliz? Él rió, el sonido roto y aéreo y hermoso. María, me has dado todo, una razón para ser mejor, para querer algo más que solo poder y venganza. Y ahora, su voz se quebró, ahora me estás dando una familia, algo que nunca pensé que volvería a tener después de que mi madre muriera. Se levantó, me atrajo a sus brazos y me besó con una ternura desesperada. Contra mis labios murmuró, gracias, gracias por tropezar en mi habitación borracha. Gracias por quedarte. Gracias por amar a un monstruo y hacerlo querer ser un... ¿Y hoy? Hoy no sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. Un camino que no elegí, pero que me llevó a un lugar inesperado. ¿Qué hubierais hecho vosotros? A veces me pregunto si no debería haberme marchado en cuanto pude, si este equilibrio tan precario acabará por romperse. Pero luego miro a mi hijo, o a Carlos, mirándome a mí, y siento esta extraña certeza, este saber que estamos juntos, de alguna forma, para bien o para mal. Nada es perfecto, ni esta vida, ni esta relación, ni siquiera yo misma, pero es mía, nuestra, y eso supongo es suficiente.